Pues bienvenido, vamos a estar viendo la palabra del Señor en esta tarde. Somos parte de la Iglesia Bautista Renacer. Mi nombre es Jesús Rivera, para los que llegarán a ver el video y no me conocen. Y somos de la Iglesia Bautista Renacer en South Bend, Indiana, ¿verdad? Y alguna información puede contactarnos a través de Facebook o a través de YouTube o al teléfono 574-276-5964, ¿verdad? Estamos ubicados en South Bend, Indiana. Así que sea bienvenido, ¿verdad? Cada uno de aquellos que estarán viendo este video. Que el Señor le bendiga. Y vamos a comenzar en esta tarde con esta enseñanza que está titulada, ¿verdad? Entre la relación entre la vida espiritual y la salvación. O la relación entre la salvación y la vida espiritual, ¿verdad? Que es algo muy importante para nosotros como creyentes poder entender qué es la salvación y cuál es la vida espiritual a la que somos llamados. Y he estado hablando anteriormente acerca de el llamarnos cristianos, que el día de hoy cualquier persona puede decir que se llama cristiana, pero ¿cuál es la relación que debemos de tener y entender en cuanto a Dios el Padre, como veíamos la semana pasada, y en cuanto a nuestra salvación y en cuanto a la vida espiritual, ¿verdad?, que llevamos a cabo? Entonces es importante poder entender esto. Y en primer lugar, es importante, ¿verdad?, poder diferenciar la vida espiritual de una vida natural, de una vida que podemos hacer buenas obras, pero que no viene en la vida espiritual, y poder entender que la vida espiritual y la salvación van unidas, pero son totalmente diferentes, porque la salvación viene por gracia y la vida espiritual viene a través de nosotros dedicarnos, ¿verdad?, a obedecer la palabra e ir madurando. Entonces, la vida espiritual va de la mano con la salvación, pero son cosas muy diferentes en cuanto a cómo obtenemos eso como creyentes, ¿verdad? Para empezar, vamos a ver el concepto de salvación, ¿verdad? Hemos estado hablando la relación entre la salvación por mucho tiempo en la congregación. ¿Qué quiere decir salvación? Creo que muchos lo sabemos, y si no lo sabes, salvación quiere decir don de Dios. En pocas palabras, salvación quiere decir un regalo de Dios, es lo que quiere decir salvación. Un regalo inmerecido, ¿verdad? Un regalo que yo no me merecía, que fue gratuitamente. Así que salvación es un acontecimiento, y esto me gustaría que nos quedara bien claro, ¿verdad? Porque a veces como creyentes podemos escuchar la Biblia, pero no hemos entendido el concepto salvación. Salvación, cuando entendemos en la Biblia lo que nos dice y todo lo que abarca este concepto de la salvación, cuando lee usted la palabra del Señor y la estudia, nos lleva a meditar que es un acontecimiento, ¿verdad?, que ocurre solo una vez, no dos veces, no tres veces, una sola vez en nuestra vida, en un momento, ¿verdad?, en que la persona viene de alguna manera al conocimiento de Dios por fe, es decir, creer en Cristo Jesús como el Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados, sean lavados, y para que por medio de eso podamos recibir nosotros la vida eterna. Así que en el momento de la salvación, todo aquel que cree automáticamente en su posición o posicionalmente es santificado para vida eterna, ¿verdad? Vamos a estar hablando en la congregación, estuvimos frenando estas enseñanzas de las doctrinas de la gracia, pero la salvación, algo debemos de entender bien claro, que la salvación no la podemos perder, porque no es de nosotros, es un regalo de Dios inmerecido. Y esa salvación es posicional por Cristo Jesús a través de la fe. Y es un acontecimiento, repito, que se dio una vez solamente, ¿verdad? No dos veces, para quitarla, traerla, quitarla y ponerla. No, es un acontecimiento que ocurrió una vez y nacimos, dice la Biblia, de nuevo, ¿verdad? Acorde a segunda carta a los Corintios 5:17, acorde a lo que el Señor Jesús le dice a Nicodemo en el capítulo 3, del nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces, la salvación viene a todo aquel que es creyente sin mérito alguno. Posicionalmente, cuando venimos a ser salvos, venimos a ser santificados, y esto es para vida eterna, no para un tiempo temporal, no para un tiempo en lo que yo puedo ver si le echo ganas o no le echo ganas. No, la salvación viene de parte de Dios en su totalidad. Entonces tenemos que entender esto. ¿Qué es la salvación? Un regalo inmerecido de Dios, por lo tanto se otorga una sola vez, es un acontecimiento que pasa una sola vez,
y es para santificarnos posicionalmente en Cristo para la vida eterna. Esa es la salvación y viene de Dios y solamente una vez la podemos obtener y no nos la puede quitar el Señor ni la podemos perder porque es por toda la eternidad. Número 2, la vida espiritual. Aquí hay una variación entre la vida entre la salvación y la vida espiritual, ¿verdad? La vida espiritual, bueno, aquí esto es un proceso que dura toda la vida terrenal. La madurez espiritual es un proceso que nos lleva creciendo día con día, ¿verdad? En nuestra manera de vivir, mediante el cual nosotros como creyentes tenemos y debemos de vivir, hablábamos la semana pasada, una vida que agrada a Dios. ¿Cómo? Obedeciéndole para poder madurar espiritualmente, ¿verdad? Y en la vida espiritual, el creyente es santificado de una manera progresiva, de una manera práctica en su diario vivir. Es la diferencia entre la salvación y la vida espiritual como creyentes, que la vida espiritual entonces, ¿verdad? Viene a ser en el creyente una santificación, pero de una manera progresiva, de una manera práctica en nuestro diario vivir. Usted dice, oh ya pequé, oh ya le grité a mi esposo, ya le grité a mi esposa, ya le hablé feo a mis hijos. Híjole Señor, ya la salvación me la quitaste, no soy santo. Bueno, déjeme decirle algo, la Biblia nos dice que la santidad en cuanto a la salvación, como lo veíamos ahorita, viene de parte de Dios y no de nosotros. Y posicionalmente todos somos santos. Pablo le escribe a las iglesias de diferentes lugares, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Filipos. ¿Por qué? Porque no era por sus obras, no era por lo que ellos pudieran hacer, era porque Dios los había santificado. Pero la vida espiritual, hermanos, amigo, ¿verdad? Usted que me escucha, es en dependencia de lo que usted hace para con Dios y de su nivel de madurez para crecer en Cristo. Esta vida espiritual nos debe llevar a santificarnos aquí en la tierra hoy, en el presente, en una vida práctica, en nuestro diario vivir, ¿verdad? No podemos decir que somos creyentes y no estamos llevando esa vida práctica, no estamos llevando esa vida eficaz, esa vida en madurez espiritual, agradándole a Dios en todo y obedeciéndole al Señor como Él quiere que le obedezcamos. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de ir creciendo en esta vida espiritual para someternos a los preceptos y mandamientos de Dios en nuestra vida, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Entonces, venimos a Cristo y la salvación es por gracia. Usted no puede dar nada para ganarse el cielo. Usted no puede ganar nada para ganarse el favor de Dios. Y a veces podemos, y lo digo con todo respeto a los amigos católicos, venimos de esta religión tradicional y venimos al cristianismo y a veces venimos y traemos nuevamente las mismas ideas de hacer más para que Dios me ame más. Voy a ofrendar para que Dios me ame más. Voy a hacer esto para que Dios me ame. Y no es así. Al venir a Cristo automáticamente nosotros somos santificados. Pero por supuesto en esa santificación Dios quiere que maduremos espiritualmente. ¿Para qué? Para que nosotros pueda haber ese verdadero gozo. En medio de esta pandemia, lo que más necesitamos nosotros, el ser humano, es gozo, es paz. Y la única manera de obtener esa paz es a través de Cristo Jesús. Y déjeme decirle que yo, por experiencia propia, le puedo decir que sin Dios sería imposible tener esa paz. Como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no puede darme la paz. Solamente Dios puede darme esa paz. Y en medio de cualquier circunstancia, no quiere decir que no va a haber aflicción. Pero en medio de esa aflicción podemos saber que en Dios hay un momento en el cual podemos entrar delante del trono de la gracia y descansar en Dios. Entonces la salvación viene por gracia. La salvación es algo que podemos obtener. La salvación se mantiene para siempre y es una vez para toda la eternidad. Y es necesario estudiar esto para entenderlo, ¿verdad? En relación con nuestro Padre Dios. Pero la vida espiritual tiene que ir un proceso progresivo, caminando en Cristo, en Dios y en esa madurez efectiva para poder llegar a crecer y ya no ser como niños, decía Pablo, fluctuantes que andan de un lado para el otro, sino que maduremos en Cristo Jesús. Y yo le pregunto en esta tarde, ¿cómo está su vida espiritual? Tal vez usted puede tener la certeza y la seguridad de que usted es salvo y decir, yo soy salvo y un día acepté a Cristo hace 15, hace 20 años. Pero eso tiene que ir reflejado a la par con su vida espiritual. Está buscando al Señor. El día de hoy que no tenemos servicios o no tuvimos servicios,
Hay mucha gente que no se reunió, pero hay mucha gente que tristemente dejó de buscar a Dios. Hubo mucha gente que tristemente dejó de leer la Biblia. Se metió en su comodidad y vino la prueba y piden ayuda de Dios, pero sin buscar a Dios. Entonces la vida espiritual tiene que ir a la par con lo que creemos y lo que estamos haciendo, ¿verdad? Para que en Dios podamos crecer y ser santificados de esta manera práctica. Así que la santificación, recuerde, estamos hablando de la salvación y la vida espiritual. Vamos a ver un poquito acerca de la salvación. Y cuando hablamos de la salvación, recordamos que es un, ¿verdad?, evento que pasa una sola vez y que viene de parte de Dios. Salvación es un regalo inmerecido de parte de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Y la salvación nos trae una santificación, ¿verdad?, instantánea. La salvación, al venir en fe a creer en Cristo Jesús, nos trae una posición de santificación instantánea. Somos santos instantáneamente en la posición de creyentes. ¿Por qué? Porque Cristo nos justifica en el momento que creemos. Nos santifica, ¿verdad?, también para limpiarnos de todos nuestros pecados. Entonces, la justicia, que quiere decir santidad, si lo podemos ver así, ¿verdad?, de Cristo, podemos llamarle judicial. Y cuando hablamos de la teología, teológicamente es imputada al creyente, de manera que él puede ahora tener relación con Dios. Esta justicia, ¿verdad?, se le otorga al creyente en su totalidad para que el creyente ahora pueda ser justificado. Y no justo en sus propias obras, sino justo en Cristo Jesús. Y así poder entonces tener esa salvación en su totalidad y poder experimentar la gracia, el amor y el favor del Señor en nuestras vidas. Esa es la santificación posicional e instantánea que Dios nos da al venir a Cristo Jesús por fe, ¿verdad? Y es la fe que usted debe de tener, es la fe que yo debo de tener. Y creer que en medio de todo lo que pueda pasar, hermano, usted es salvo por la gracia del Señor. De ahí viene cuando decía Pablo, ¿verdad?, que nada nos separará del amor de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni hambre, ni espada, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y cuando Pablo menciona esto, es bien importante recalcar que está hablando del creyente, del nacido de nuevo, de aquel a quien él compró con su propia sangre para poder santificarlo y darle esa salvación. Así que un aspecto de la salvación de Dios, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, que es dependencia de Cristo, no de lo que yo pueda hacer. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30 nos dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que nosotros, hermanos, el día de hoy somos redimidos, y por lo tanto, como redimidos, no solo recibimos la salvación, no solamente es eso, pero también Dios nos hace sabios, nos hace prudentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios y no por nuestra propia sabiduría humana, ¿verdad? Así que recibimos la salvación, recibimos la sabiduría de Dios y recibimos la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado ese regalo y no depende de nosotros, depende todo esto totalmente de Dios, ¿verdad? No ha sido hecho por hombre, ha sido todo hecho por Dios en cuanto a la salvación. En una medida, la sabiduría divina que nos trae Dios a nuestra vida es para poder, ¿verdad?, tener el discernimiento de la vida espiritual y de lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que el que nos justifica es el Señor, ¿verdad? El que nos perdona es el Señor. Y entonces viene la santificación y viene esa redención en el creyente para vida eterna, con el fin de que por encima de todos los demás el Señor nos glorificará un día, y esa es la esperanza de gloria que tenemos. Dios nos va a glorificar un día, ¿verdad? A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí la Biblia nos aclara algo, que Dios lo hizo, que Dios
ha hecho este acto de darnos la salvación, de darnos la justificación, de darnos la santificación, ¿verdad? Y no depende de nosotros. Dios nos dio la redención sin antes usted conocer a Dios. Cuando se le presentó el Evangelio, usted dijo, yo quiero acercarme al Señor, porque Cristo de antemano ya se había acercado a usted y vino esta salvación por gracia en Cristo Jesús. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia. Mire, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La Biblia nos dice que Cristo no conoció pecado, pero que por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora esto no quiere decir que Cristo pecó, porque algunos pueden decir es que Cristo pecó y caminó y él se hizo pecado. No, de ninguna manera. La Biblia nos dice que Cristo se hizo pecado delante del Padre para perdonarnos de los pecados, pero él siguió siendo perfecto, él siguió siendo santo. Él no pecó en ninguna manera, pero gracias a Cristo hoy podemos decir que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Usted y yo al venir a Cristo somos justicia de Dios. Hoy no hay nadie que nos recrimine ni que nos reclame nuestro pasado. No hay nadie que nos diga, mira, es que tú has hecho esto y estás destituido de la gloria de Dios. Usted puede decir, sí, es verdad, yo lo estaba. Yo era incrédulo, es más, yo podía decir que era ateo, yo puedo decir que era un blasfemo, pero el día de hoy puedo decir que la Biblia me dice a mí que aquel que no conoció pecado, que es Cristo Jesús, por mí, usted haga lo personal, por mí se hizo pecado para que el día de hoy yo fuera hecho justo o justicia delante de Dios. Así que no hay quien me redarguya, decía Pablo, y no quiere decir que somos perfectos, no quiere decir que no pecamos, quiere decir que Cristo me ha perdonado todo mi pecado. Repito, la salvación viene de Dios, no depende absolutamente nada de mí. Otro versículo relacionado con la salvación que viene de Dios y no depende de mí es Romanos capítulo 3, versículo 21, ¿verdad? Romanos 3, 21, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Aquí nos habla algo, la palabra del Señor nos habla que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. Y esa justicia de Dios está testificada, dice que por todos los profetas, y esa justicia de Dios es por medio de la fe. Y esa fe es a través de una persona, y esa fe es a través de Jesucristo, para todos los que creen en Él. Así que yo me puedo regocijar y yo puedo decir gracias, Señor, porque yo he creído y hoy puedo ver que el Señor se ha manifestado la justicia en mi vida, porque yo he podido ser salvo a través de Cristo Jesús, porque he creído en Él. Pero cuando hablo de creer, hablo verdaderamente de creer para obrar en una vida y en una madurez espiritual como Dios quiere. Ahorita vamos a ver adelante acerca de esto, porque si no todos pueden decir, yo creo, yo lo confieso, yo un día creí, yo creo en Jesús, y hasta, ¿verdad? En la religión tradicional uno puede persinarse, y yo creo en el Señor, pero la Biblia nos lleva más allá de eso, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver, estamos hablando de la salvación que depende de Dios, no es por mis obras, no es por lo que yo pueda hacer, es totalmente en dependencia y regalo de lo que Dios me ha dado a mí como un ser humano, ¿verdad? Entonces, esta es la salvación. En la salvación no hay un mérito en mí. En la salvación yo no puedo hacer nada para complacer a Dios, para que Él pueda decir, ¿sabes qué? Una palomita, mira, yo sabía que ibas a ser bueno, y hay veces que podemos escuchar eso, ¿verdad? Sabía que ibas a ser bueno y sabía que me ibas a aceptar y por eso te escogí. No, no es cierto. En Cristo Jesús, ¿verdad? Somos salvos porque es un regalo de Dios. No había nada que Dios hubiera visto bueno en nosotros, en usted y en mí, para poder haber obtenido la salvación. Al contrario, ¿sabe qué fue lo que el requisito para obtener la salvación? Es que usted era pecador, que usted era maldito, y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Yo y usted éramos malditos, y por eso dice la Biblia que Cristo se hizo maldito en un madero por usted y por mí. A este grado estábamos de pervertidos en la maldad y en nuestro pecado,
y Cristo vino y nos perdonó, y eso debe ser motivo de gozo, debe ser motivo de paz, sabiendo que Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros y que por lo tanto nosotros hoy podemos regocijarnos en Cristo Jesús, porque Dios nos perdonó y Él nos ha dado la salvación, y una salvación abundante, ¿verdad? Entonces hay cristianos, hermanos, que andan llorando y bien tristes porque hicieron algo y dicen, ay Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Es que la salvación, ¿cómo la recupero? Es que ya me la quitaste. Y hablo de cristianos genuinos que pueden hacer algo y se sienten cargados en su corazón, se sienten adoloridos, pero cuando uno es salvo, uno puede descansar en Dios, y no es para que usted peque y salga a hacer lo que quiera, porque si usted es hijo de Dios, usted va a evitar el pecado, usted va a correr hacia Dios y usted se va a voltear hacia Dios. Pero cuando usted haga algo mal, usted debe de, por supuesto, confesar su pecado delante de Dios y sentir la libertad de decir, Señor, gracias, porque no depende de mí, es por tu gracia que yo puedo ser salvo y hoy puedo venir delante de ti, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice en 1 Corintios 6, versículo 11, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia nos dice que antes éramos injustos. Mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y esto erais algunos, dice la palabra del Señor, mas ya habéis sido lavados. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Antes éramos, ¿verdad?, estafadores, éramos maldicientes, éramos fornicarios, éramos perversos. Pero dice, esto éramos antes, mas ahora dice, ya hemos sido lavados. Usted debe de creer que usted ya ha sido lavado, y como ya fue lavado, hoy tiene la esperanza de saber que en Cristo Jesús tendrá la redención total el día que esté delante del Señor. ¿Qué pecado ha hecho que Dios no lo pueda perdonar? Cualquier pecado que usted pueda hacer y viene delante del Señor, usted como creyente puede venir y Dios lo perdona, porque Dios ya lo ha lavado, ¿verdad? Ya lo ha justificado. Si usted es creyente, repito, y usted verdaderamente se alinea a lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces, estamos viendo la santificación. Cuando hay santificación en Cristo en relación con la salvación, esto viene automáticamente de Dios, ¿verdad? Y no hay nada, como le decía, que nos pueda quitar esta salvación. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados, dice la Biblia. ¿A qué se refiere cuando la Biblia dice que somos lavados? Bueno, se refiere a recibir una vida nueva mediante la limpieza y mediante la regeneración espiritual en Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo. Esa vida nueva de la cual el Espíritu Santo mora, en la cual somos salvos. Así que en la santificación hay dos tipos o dos aspectos, ¿verdad? Número uno, la santificación, dice la Biblia, de Cristo, y en la salvación dice que soy apartado para Dios en santidad. Esta es la santidad de Dios, o la santificación, que Dios me aparta para Él. Ya me apartó. Cuando usted va a comprar mandado, ¿verdad? Usted va a comprar limones, jitomates, alguna cosa. Usted dice, esto me gusta, este me gusta, yo ya lo he echado a mi bolsa, y estos ya son apartados para usted. Una vez que usted los pone ahí para pagarlos, o los pagan saliendo del supermercado, ya son de usted. No dice, ¿sabes qué? Es que a lo mejor ese jitomate no era, ya lo compró, ya fue apartado para usted. Los que se quedaron ahí, pero usted ya apartó, ¿verdad?, la provisión. Así Dios lo hizo con nosotros. Él ya apartó a aquellos que estaban en pecado en santidad para Dios. Por lo tanto, usted y yo, el día de hoy, podemos saber y tener la certeza de que Dios nos ha salvado y que en Cristo Jesús estamos apartados para Dios, ¿verdad? Así que ese es un tipo de santificación, que es la posicional, que es la instantánea, que es la que viene por salvación. Y el otro tipo de santificación es el ser separado del pecado y el ser separado de la injusticia, ¿verdad? Esto es a través de nosotros vivir esa vida espiritual, como le decía anteriormente. Así que santificar quiere decir ser hecho santo, ¿verdad?
o ser hecho justo. Recuerde, la santificación es un término empleado en relación tanto con la salvación como la vida espiritual. Cuando yo hablo de la santificación, tengo que entender que es porque Dios me ha salvado y la salvación vino gratuitamente, pero que también Dios, a través de la salvación, quiere que yo viva esa vida espiritual acorde a su voluntad, para apartarme y estar separado del pecado y de la injusticia. Amén. Así que en la relación con nuestra salvación viene la santificación, y esta santificación es el acto, hermanos, mediante el cual Dios aparta al creyente por él en santidad, dándole la justicia de Cristo. Esta es la relación de la salvación en nosotros en cuanto a la santificación. Cuando yo veo la salvación, puedo ver que la santificación es ese acto a través del cual Dios me aparta para Cristo mediante la justicia. En la verdad posicional de Cristo, soy salvo, soy justo, ¿verdad? Este es en relación a la salvación. Ahora veamos un poquito acerca en relación a la vida espiritual. Mira, vamos a ver segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 1. Vamos a ver la santificación progresiva, ¿verdad? Estamos viendo la santificación en cuanto a la salvación, pero es importante ver la santificación progresiva. ¿Qué es esto? Bueno, esto es la relación en cuanto a la justicia y la santidad, recuerde, de Cristo, que es progresivamente manifestada en la vida del creyente, en la vida de usted, en mi vida, ¿verdad? Para vivir en obediencia a los principios de la palabra del Señor, por supuesto, en el poder del Espíritu Santo, no en mi propia fuerza, porque yo no lo puedo hacer, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? De manera que yo como creyente entonces pueda tener esa comunión con Dios y sea conformado cada vez más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No a lo que yo crea y piense, sino conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí depende de mí, pero a través del Espíritu Santo, ¿verdad? No es en mis fuerzas, sino el Espíritu Santo que opera en mi vida. Entonces, la salvación, hay una santificación, es instantánea y posicional. Viene la vida espiritual en la santificación, que es, ¿verdad?, progresiva, que tiene que ir en aumento, que tiene que ir en crecimiento, ¿verdad? Ir en crecimiento cada día más, apartándome del pecado, separado del pecado y de la injusticia de este mundo. ¿Para qué? Para hacerme más conforme a la imagen de Cristo. Segunda carta a los Corintios capítulo 7, versículo 1 nos dice, miren, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿verdad? Las promesas de salvación, la promesa de la vida eterna, la promesa de estar limpiados ya totalmente, nos dice esto Pablo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí la Biblia nos habla algo. Hay gente que dice, bueno, el salvo es siempre salvo y haga lo que quiera, no importa, ¿verdad? No importa cómo viva, es un engaño del enemigo. Déjeme decirle que es acorde a la Biblia, acorde, creo yo, que la Biblia dice que esto no es verdad, tal como muchos creen que el salvo siempre es salvo y que puede hacer lo que quiera. Si peca o no peca, ¿verdad? Es salvo, pero la Biblia nos dice que el salvo es salvo por siempre y es verdad. Pero que ese salvo hace lo que quiere, pero lo que quiere es agradar al Señor y vive en santidad y se sigue limpiando. El salvo es salvo por siempre, pero un salvo genuino y verdadero va a querer buscar a Dios, va a querer limpiarse, va a querer agradar al Señor en todo tiempo. Entonces Pablo nos dice algo. Puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando hablamos del temor de Dios, hablamos de un respeto, de una reverencia hacia Dios también, ¿verdad? Entonces yo como hijo de Dios, lo que hago es querer respetar a mi papá celestial, a mi Padre celestial, y obedecerle y honrarle en todo y apartarme de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué es lo que le ha apartado a usted de Dios? En vez de que usted se aparte para Dios, tal vez ha habido cosas que lo están apartando de Dios por la contaminación de la carne y del espíritu. Y como le digo, esto es una santidad progresiva, pero a veces puede estancarse. ¿Cómo está su actitud? ¿Cómo está su manera de poder percibir la vida espiritual y la vida secular y terrenal? Hay hermanos que viven con ira, que viven en contienda, que no
están limpiándose de toda contaminación de carne constantemente, ni de espíritu, ¿verdad? No se perfeccionan en la santidad. Hay gente que vive con celos, ¿verdad? Gente que se mueve en celos, que pueden pasar años y no se han limpiado de todo esto. Y la Biblia nos manda a perfeccionarnos en el amor de Dios, a limpiarnos de toda contaminación. No podemos vivir como vivíamos antes, ¿verdad? Usted era gritón, enojón, hermano. Usted tiene que disminuir esto. Usted era de mal carácter. La Biblia nos dice que nos perfeccionemos, ¿verdad? Que dejemos todo esto, que nos limpiemos. Usted era, repito, celoso. Yo en lo personal antes era muy celoso, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo en el tiempo de conocer a Cristo tuve un proceso. Y Dios me fue limpiando de todo esto para que yo pudiera tener paz y santificarme y poner todo delante del Señor. Pero si usted tiene alguna característica que va a apartarlo del Señor y la comunión con Dios y con los demás, usted tiene que estar alerta y decir, Señor, yo me quiero limpiar, yo quiero poner esta obra de la carne que está estorbando, esta contaminación de la carne que no me permite crecer, y del espíritu, y no me permite ser perfeccionado en la santidad y en tu temor, Señor. Ayúdame a guardarme para ti. Entonces, como creyentes, la Biblia nos dice que nos guardemos para Dios constantemente, ¿verdad? Que nos limpiemos ¿de qué? De toda contaminación de carne, ¿verdad? La forma de este verbo, fíjese, indica que el creyente, ¿verdad?, debe hacer en su propia vida una limpieza constante. No es que ya soy cristiano y ya el Señor me limpia y yo no tengo malos pensamientos, yo no tengo malas actitudes. No, el Señor ya me santificó, me puso en una posición en santidad, pero mi mente tiene que estar cambiando ¿verdad?, siendo regenerada por las malas cosas que yo había agarrado del mundo. Entonces, esa es la vida espiritual que Dios quiere en santidad, que yo siga cambiando y siga siendo perfeccionado en la santidad. Otro versículo es primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La Biblia nos vuelve a mostrar aquí cuando Cristo nos limpia, dice que no nos llamó para vivir en inmundicia, sino a santificación. No podemos vivir como vivíamos antes. Tenemos que vivir verdaderamente, ¿verdad?, agradándole a Dios. ¿Qué hay en su vida que sigue estorbándole? ¿Qué hay en su vida que le sigue, ¿verdad?, trayendo una desviación para buscar al Señor? Bueno, si hay algo, dice la Biblia, que nos apartemos de todo ello. Que es importante que nos apartemos, ¿verdad? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, dice, sino a santificación. Así que el que desecha esto y no desecha al hombre, perdón, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si yo quiero seguir igual, puede venir cualquier persona a hablarme de la palabra de Dios y voy a poner una barrera y voy a decir, no, yo estoy bien. Y estoy desechando a Dios, no al hombre. Pero si yo, ¿verdad?, persevero en buscar a Dios, en desechar toda inmundicia y en santificarme, estoy abriendo cada día más un camino maduro hacia el conocimiento de Dios y su verdad. Entonces, la madurez espiritual lleva tiempo, hermano, no nos desesperemos. Que Dios nos ayude a ir creciendo en esa vida espiritual, sin olvidar que la vida espiritual viene a través de la salvación que Cristo nos ha dado. Y eso nos va a motivar a seguir buscando a Dios. Cuando usted entiende que la salvación no la pierde y que usted es salvo por gracia, eso no le va a llevar a pecar. Esto lo va a llevar a mantenerse firme y a seguir buscando a Dios. No es de que yo ya me salvó Dios, bueno, hago lo que quiero, al contrario. Y se lo digo, yo lo he entendido de esta manera, porque creo que así lo dice la Biblia. Y esto me ha motivado a querer buscar a Dios. Ahora me puedo regocijar y yo sé, Señor, gracias porque yo soy salvo y yo quiero conocer más a Dios. Y estoy en mis imperfecciones, pero le sigo pidiendo al Señor que me siga limpiando, porque puedo entender que Dios me llamó no a inmundicia, sino a santidad. Y no es fácil. Hay luchas en mi vida como en la de usted, pero tenemos que ir confiando en Dios, sabiendo que Dios me dio salvación porque Él me la quiso regalar y no dependió de mí. Pero sí tengo que santificarme constantemente, ¿verdad? Mire lo que dice Gálatas 6:16. Gálatas 6:16 nos dice la palabra del Señor. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Más allá no lo leemos por falta de tiempo, ¿verdad?, para terminar.
Pero nos dice la Biblia que aquellos que han creído en Cristo Jesús, aquellos que se mueven en Él y que no se mueven en cuanto a las obras de la carne, como la circuncisión en aquel tiempo, los que se circuncidaban se creían más santos y los que no se circuncidaban se creían pecadores. La Biblia nos dice que en Cristo Jesús no hay circunciso o incircunciso, sino que nosotros está la salvación por Cristo y que el día de hoy somos una nueva creación y que por lo tanto quien ande conforme a la ley de Cristo y en Cristo Jesús podemos hallar paz y misericordia en Cristo Jesús. Si usted no tiene paz, si usted anda tal vez, ¿verdad?, falto de paz, necesita venir al Señor. Necesita descansar en Dios y necesita confesar al Señor, a Cristo como Señor y Salvador y decirle: yo verdaderamente creo en ti, Señor, y que usted puede experimentar la salvación por gracia. Y cuando viene esta salvación, usted va a empezar a vivir una vida santificada, acorde a Dios progresivamente, ¿verdad?, buscando agradar a Dios. Y va a experimentar esa paz y esa misericordia que solamente puede venir de parte de Dios al obedecer a Dios. No decir: creo en Dios, pero el viernes me voy a echar unas cervezas. Creo en Dios, pero el sábado me voy a echar un bailongo y no me acuerdo de Dios, y ando para acá y ando para allá, o ando, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes andan con las muchachas con tantos muchachos y no se enfocan en buscar a Dios? Y el domingo quieren ir a una iglesia y decir: bueno, ya, el domingo me pongo a cuentas. Pero esta no es la vida santificada que Dios quiere. Esta no es la vida espiritual madura que Dios quiere. La vida espiritual en santificación es la que nos ha dado por salvación, para decir: el viernes yo te busco, el sábado también te busco. Hoy el sábado te fallé por una cosa, pero ahí estoy presente, y el domingo te busco, y el lunes y el martes y cada día de nuestra vida, en medio de nuestra imperfección, seguimos buscando al Señor. Y muchas veces no nos gusta escuchar esto, nos gusta escuchar que Cristo nos ama, que Él nos perdona todo, que no importa lo que hagamos, como quiera Dios nos perdona. Y déjeme decirle que no es así. Tal vez no le puede gustar a usted, pero la verdad es que si usted vive en pecado y sigue pecando, lo más seguro es que no es hijo de Dios, y que usted necesita verdaderamente venir a arrepentirse y conocer a Dios como su Señor y como su Salvador. Y va a experimentar verdaderamente esa paz que Dios quiere en su vida. Así que la vida espiritual es una santificación, pero esta santificación es en el proceso a través del cual nosotros como creyentes estamos apartados en la manera práctica de vivir, en una manera progresiva para Dios, en un modo de vivir piadoso que le agrade al Señor, separado del modo de vivir pecaminoso. Usted tiene que ver la diferencia si usted es creyente y cómo vive el mundo, aquel que no conoce a Dios, aunque tienen a Dios en su boca, pero su corazón, déjeme decirle algo, está muy lejos de Dios. Yo antes tenía a Jesucristo en mi boca, al Señor en mi boca, pero mi corazón estaba apartado de Dios. El domingo, le digo, a veces lo honraba según yo, pero el lunes ya estaba hablando malas palabras en mi trabajo, y ya estaba haciendo malas acciones en otros lugares, y no estaba, ¿verdad?, siendo santificado en la manera práctica y progresiva que Dios quiere. Pero cuando viene Dios a mi vida, Dios me empieza a llevar caminando poco a poco para ser, ¿verdad?, ese hijo de Dios que Dios quiere en santificación y amor y honor hacia Dios. Termino con este versículo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La Biblia nos llama a ser también santos a través de conocer a Cristo. Y la santidad, ¿verdad?, define en esencia la naturaleza de nosotros como creyentes, y por lo tanto va a definir la conducta en nuestras vidas como creyentes, ¿verdad?, para poder participar en las riquezas de la gloria del Señor. Así que el estilo de vida anterior debe ser diferente al de hoy por la salvación. Nuestro interior debe de emanar en lo exterior la forma de comportarnos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la razón para la práctica, ¿verdad?, de una manera santa es vivir de una manera piadosa como Cristo quiere que vivamos. Así que yo le invito y le animo a vivir como hijo de Dios, acercándose al Señor, meditando en su palabra, viviendo de una manera piadosa como Dios quiere, con respeto y reverencia hacia nuestro Padre Celestial. Cuando usted vivía con su papá, usted no hacía lo que quería. Si los tenía enfrente, usted decía: no, tengo que tener respeto a mis padres.
bueno, Dios lo está viendo 24/7, cada día en su vida, en todo, cuando nadie lo ve, Dios lo está viendo. Y es ahí donde usted debe decir, Señor, yo te respeto y yo no quiero pecar en contra tuya, porque yo me quiero guardar en santidad para ti. Yo le animo y le exhorto a santificarse más y a no olvidar que si usted es creyente, usted ya ha sido santificado posicionalmente en Cristo Jesús y usted puede tener ese gozo y esa paz sabiendo que Dios lo va a llevar de una manera progresiva al conocimiento y a la verdad de la palabra del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque número uno, Señor, yo sé que a veces como creyentes no hemos entendido la palabra, no hemos tenido la claridad, pero a través de tu palabra nos deja algo bien claro, que tú nos has dado la salvación y que esa salvación es eterna, Dios, que no la podemos perder porque es un regalo tuyo, Señor. Sé que hay, mi Dios, controversia en esto, pero tu palabra es clara, Señor. Y tu palabra dice que aquel que viene a Cristo, nueva criatura es. Y Señor, este evento crucial ocurre una sola vez y para toda la eternidad. No es un juego, es un regalo que tú nos das y no nos desechas nunca más, Padre. Pero también es cierto que tu palabra nos dice que una vez que somos salvos, tú nos llamas a ser santos porque tú eres santo, Señor. Y por lo tanto, una vez como hijos tuyos, Dios, nos mandas a vivir en temor hacia ti, en respeto, en reverencia, santificándonos más, caminando en esa vida progresiva, en la santificación, sabiendo que en ti, Señor, hay paz y hay gozo para todo aquel que busca agradarte como hijo tuyo, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos que están en esa lucha de saber, mi Dios, y creer si son salvos o no, pero si ellos verdaderamente han creído en ti, que tengan la seguridad de su salvación, y si lo han hecho, que puedan experimentar esa vida progresiva en santidad cada día de sus vidas. Y por aquel que escuchará este enseñanza y no es salvo y es redarguido, redargúyele de toda maldad y pecado, para que verdaderamente venga el conocimiento tuyo y se arrepienta de sus pecados y pueda ser libre, porque si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Y el día de hoy los creyentes somos libres en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y que el Señor siga llenándole de paz y multiplicando su gracia sobre usted y sobre los que están a su alrededor. Bendiciones, hermano.